el agrado de contar con la presencia de un buen amigo y sobre todo vinculado al mundo de los fideicomisos. Su nombre es Geraldo Arosemena Ague, él es gerente general de Fiduperú TMF, a quien le doy la bienvenida. Gracias, Geraldo, por venir al podcast de Rafael. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la oportunidad de compartir conocimiento en el podcast. Buenísimo. Como te dije, no, Geraldo, esta es una conversación de amigos, no es un evento académico. Y la idea es compartir con nuestros oyentes, que son empresarios de diferentes tamaños y generalmente vinculados al negocio de la infraestructura tanto pública como privada. Y es ahí donde creo conveniente siempre sintonizarle la importancia que tienen las fiduciarias y, en fin, la difusión del contrato del fideicomiso en la actual coyuntura. A grandes rasgos, Geraldo, tú que tienes algunos años ya en el negocio de la fiducia, ya todos sabemos lo que es un fideicomiso, pero ¿cuál es tu percepción? ¿El fideicomiso como contrato viene creciendo en el Perú? Sin lugar a dudas, Rafael, el fideicomiso es un instrumento que se está usando cada vez más en el Perú. Hemos crecido del año 2020 del 2021 al 2022 un 19%, ¿no? Entonces, digamos que es una herramienta que es muy usada. Los bancos, los acreedores, las inmobiliarias están cada vez más familiarizadas con el fideicomiso, ya lo conocen. Y esto tiene su razón de ser por lo siguiente, al menos es mi percepción y me gustaría saber tu opinión. Fíjate, en una coyuntura especial, complicada como la que vive el país, no solo por el tema sanitario de la pandemia COVID y su duración indeterminada, sino también por la coyuntura político-económica, eh, para darle, digamos, tracking al movimiento empresarial, qué duda cabe que el crédito es una herramienta muy importante, pero el crédito no colateralizado, no garantizado debidamente, es un freno de mano. Y es ahí donde yo veo que las empresas suscriben crédito, pero ya se garantizan con fideicomiso. Ya no les gusta aceptar las garantías tradicionales, entiéndase una hipoteca sobre inmuebles, entiéndase una garantía mobiliaria sobre maquinaria y equipos. Por ahí va la cosa. Totalmente, Rafael. Acuérdate que además de la coyuntura COVID, vivimos un momento de incertidumbre política en el país. Un gobierno que no tiene rumbo, no tiene liderazgo, y ese frenado de la inversión privada lo que hace es que los agentes económicos se pongan más cautos al momento de desembolsar los financiamientos, claro, ¿no? Y están pues solicitando alternativas de garantía más fuertes, más sólidas, con más capacidad en la ejecución de la garantía de ser el caso. Y obviamente el fideicomiso tiene una ventaja respecto al menú de otras garantías que existen en la regulación peruana. A ver, nuevamente, ya todos sabemos que el fideicomiso es un patrimonio autónomo en donde nadie se puede meter, es inembargable, intransferible, etcétera, etcétera. Pero dos razones, desde mi punto de vista, son los más importantes del por qué optar por un fideicomiso. Y me gustaría saber tu opinión. La primera razón principal es porque el objetivo para el cual se constituye un fideicomiso se va a cumplir sí o sí, de todas maneras. Y el segundo es el que tú acabas de mencionar, es decir, nos asegura que una eventual falla, interrupción, inejecución, se pueda activar el remate, el uso de la garantía, y esto sea mucho más acelerado y rápido. ¿Coincides conmigo en eso? Totalmente, totalmente. En caso de una venta del activo que está dentro de un patrimonio fideicometido, el proceso es un proceso privado. Uno no tiene que recurrir al Poder Judicial, ganar el proceso judicial, simplemente le avisa a la fiduciaria, ¿no? A la empresa de administración fiduciaria, que venda el bien, porque el deudor ha entrado en un evento de incumplimiento. Entonces, es una venta más rápida, ¿no? Y hay un factor adicional, que es que el patrimonio fideicometido es inembargable,
Con lo cual, mientras dure el fideicomiso, algún otro acreedor de este deudor no va a poder ejecutar ese bien, porque ese bien está destinado, como tú decías, a una finalidad, y esa finalidad es garantizar al acreedor. Ahora dime, pareciera que el fideicomiso, que es un contrato que yo siempre he dicho tiene más de 50 años en el mundo entero, viene del trust, ¿no? Pareciera que fuese una herramienta solo de bancos, solo de grandes empresas. Y yo siempre aliento a que este instrumento sea más conocido, sea más difundido. Coméntanos un poco, ¿se está utilizando ya por la mediana empresa? ¿Exhortarías tú a utilizarlo? Totalmente, Rafael. Yo exhortaría no solo a la gran empresa que lo usa, sino también a la mediana empresa y incluso a la pequeña empresa, que puedan evaluar, al menos evaluar alternativas fiduciarias en sus estructuras de financiamiento, ¿no? Esta es una garantía para el acreedor, pero también es una tranquilidad para el deudor, porque cuando la relación fluye entre acreedor y deudor, todo es mejor, ¿no? El desarrollo del negocio va a ser mejor. Y dime, hablemos de los costos del fideicomiso. Una de las cosas que a mí me impresionó es que, contrariamente a lo que la gente piensa, el fideicomiso tiene un costo flat, tiene un costo fijo, ¿no? Y que es digamos, de acceso a cualquier empresa. Cuéntanos, creo que hay dos tipos de concepto, uno es la estructuración y luego es la administración, dependiendo obviamente del tipo de fideicomiso, pero los costos más o menos son totalmente aceptables, ¿no? Sí, los costos son aceptables, los costos fiduciarios, como es un mercado que se ha democratizado de alguna manera, no son costos altos. La ventaja del producto versus los costos justifican plenamente y son dos costos. La estructuración, que es por la elaboración de la estructura del contrato, y después una administración mensual durante la vigencia del contrato de fideicomiso, hasta que las partes decidan la terminación del contrato. Ahora dime, dentro de la actividad privada, el fideicomiso tampoco es exclusivo de empresas. Las personas naturales pueden hacer uso del fideicomiso. Te explico, por ejemplo, nosotros tuvimos en IT Capital un encargo el año pasado, en el segundo semestre, en donde una familia, por esta incertidumbre política, pues quería proteger su patrimonio y luego de evaluar varias opciones contractuales, decidió colocar su patrimonio, sus inmuebles en concreto, fue el caso que nosotros llevamos, en fideicomiso. ¿Las personas naturales también pueden utilizar el fideicomiso? Coméntanos un poco de eso. Totalmente, Rafael. Mira, yo te voy a comentar una experiencia muy importante y que es este actual gobierno. Y es un caso que nos ha sucedido, varios casos que nos han sucedido al interior de TMF Fidu Perú. Muchas conversaciones que tuve con personas naturales de alto y mediano patrimonio para constituir fideicomisos antes del señor Castillo, lo estaban pensando, ¿no? Y estos fideicomisos tienen por finalidad custodiar los bienes, el activo, ¿no? El activo que va a ser parte de una sucesión en algún momento, porque nadie es eterno, a favor de los sucesores. Y estas personas, ya cuando viene el gobierno de Castillo, incluso antes de la segunda vuelta, aceleraron esas decisiones y dijeron, oye, eso que yo pensaba hacer de acá a 10 años lo voy a hacer ya, porque me preocupa el gobierno, me preocupa lo que puede venir en el Perú, y hay una ventaja del fideicomiso, que es esta protección patrimonial. Pero no solo es la protección y es ahí donde estas personas, en una coyuntura especial, toman la decisión de optar por el fideicomiso. Me gustaría que, para que no se vaya la idea, nos vamos a ir a la primera interrupción para que nos expliques un poquito la casuística que es de este caso y de otros casos. Vamos a la primera interrupción. Geraldo, nos estabas contando de esta experiencia, esta casuística de aquella familia que aceleró su decisión como consecuencia de la coyuntura política. A ver, cerremos un poco la idea porque esto puede servir a muchos empresarios, los cuales están, digamos, creen que los únicos mecanismos contractuales de proteger su patrimonio es constituyendo la vivienda única en patrimonio familiar,
dando un anticipo de legítima, ¿no? Haciendo una compraventa. Me gustaría que el empresario sepa que hay otras herramientas como el fideicomiso. Sí, e incluso hasta complementarias, te diría, porque he tenido unos casos en los cuales primero hacen el anticipo de legítima y después los hijos constituyen el fideicomiso. También podría pasar. O el típico caso del patriarca que constituye a favor de sus hijos el fideicomiso, y en el fideicomiso se establecen reglas sucesorales, ¿no? Respetando el Código Civil, obviamente. En caso de muerte, hereda la cónyuge un 50% del patrimonio y el resto entre los hijos, ¿no? Eso se establece claramente, ¿no? O incluso se establecen reglas por las cuales durante la vida del fideicomiso las decisiones de venta de activos de la familia se deben tomar por acuerdo de mayorías, calificadas o simples. Incluso se establecen reglas en caso de ausencia del patriarca o la matriarca, cómo se toman esas decisiones. Obviamente tienen que participar todos los integrantes de la familia para que esto sea pues, legalmente viable, ¿no? Y se establece junto al contrato de fideicomiso una especie de consejo de administración, ¿no? Así es. Incluso, fíjate, escuchándote, recuerdo también que nos llegó otro caso en donde teníamos un caso de una familia que tenía varios edificios que arrendaba alquileres, ¿ok? Y por alguna razón, el patriarca, como tú dices, pues decide que los flujos de esas rentas de alquileres se destinen a inversión en acciones, me acuerdo. Entonces, se constituyó un fideicomiso para administrar los flujos de esos alquileres y que luego se concrete con inversión en activos porque, digamos, el patriarca deseaba de esa manera, en ese momento, entendía de que estas acciones iban a ser una nueva inversión que iba a tener en beneficio de toda su familia. O sea, hay esa, digamos, multiplicidad de fórmulas y decisiones, al final de cuentas, libres de cada quien que lo constituye. Y esa es una gran ventaja del fideicomiso, que es un sastre a medida. Uno lo puede estructurar en función a lo que uno desea, sin ningún tipo de... La limitación obviamente está en la ley, está la ley de bancos, el reglamento de fideicomisos, pero de ahí la parte operativa del fideicomiso es muy abierta. Entonces, realmente lo que más conviene a las partes es lo que se va a llevar al contrato de fideicomiso. El caso que tú comentabas, por ejemplo, que los alquileres ingresen dentro de una cuenta administrada por la empresa fiduciaria. Perfecto, eso funciona. También funciona que no entren los alquileres, que entren únicamente los activos y los alquileres siguen su curso natural. Para los dos casos funciona. Entonces, esa es digamos, esa flexibilidad, esa sana flexibilidad que tiene el fideicomiso. Buenísimo. Y nuevamente, fíjate, para los que nos escuchan y nos ven, esto no es tema gringos, esto no es chino, el fideicomiso es, digamos, es un contrato que va a permitir esa libertad de decisión que pueda tener el constituyente del fideicomiso. No es caro, acabamos de decir, no es caro. ¿Cuánto? La gente dice, Rafael, pero tú dices no es caro, pero no das un dato. Yo sí me voy a atrever a dar un dato. Una estructuración de fideicomiso te puede costar entre 5.000 y 10.000 soles promedio, más o menos, ¿no? Y una administración mensual te puede costar entre 2.000 y 4.000 soles mensuales. Eso no es caro, ¿no? Creo que por ahí van los parámetros. Por ahí van, sí, perfectamente. Sí. Ahora, dime, cuando hablamos del sector público, ¿ok? En donde también hay otros tipos de fideicomisos. No solo me refiero al fideicomiso de obras públicas, sino los fideicomisos que hace el Ministerio de Economía y Finanzas cuando tiene que transferir algunos canos, cuando tiene que dar algunas partidas. Por ejemplo, me ha sucedido que el gobierno regional de San Martín, sobre todo los de la selva, reciben unas partidas especiales del gobierno central y para ello constituyen un fideicomiso con el ánimo, porque esto era una transferencia que se iba a dar en 10 años. Entonces, de una forma ordenada, el Estado entiende que el fideicomiso es una garantía fenomenal y dice, ok, la única forma ordenada de ir transfiriendo año a año por 10 años, lo hago con fideicomiso. En la experiencia pública, ¿qué es lo que has podido ver? ¿Qué es lo que has podido participar sobre el fideicomiso? Muchas gracias por la pregunta, Rafael.
En la experiencia pública hemos visto estos fideicomisos de obra pública, de adelanto, ¿no? Ujú. Esos fideicomisos de adelanto en los cuales hay un contratista y un contratante y los flujos destinados a la obra entran pues a un fideicomiso y se van desembolsando los adelantos hasta que esto acabe, que generalmente es entre 8 meses y un año, ¿no? En los grandes fideicomisos públicos generalmente participa COFIDE, ¿no? Ujú. Como agente del Estado especializado en fiducia, este tipo de fiducias públicas que tú comentabas del gobierno regional y todo esto. Ahora, el actor llamado fiduciario, que es, por ejemplo, TMF, Fiduperú, que es una empresa con la que tú representas, son empresas especializadas que cuentan con una autorización especial, no es cualquier empresa, sabemos que están supervisadas por la SBS, sabemos que no son muchas en el Perú, y también sabemos de que COFIDE, como tú lo acabas de mencionar, al ser una empresa paraestatal, también tiene funciones también de fiduciario. Ahora, ¿qué nos garantiza un fiduciario que cuenta con esa autorización especial para que nos sintamos tranquilos de que el fideicomiso que constituimos va a estar todo en orden? ¿Qué nos garantiza un fiduciario como una empresa como la que tú representas? No, mira, es una muy buena pregunta, te agradezco. Una empresa supervisada por la SBS tiene un estándar interno corporativo, un estándar de orden, de procesos distinto a una empresa del sector real que no está regulada. ¿Por qué? Porque hay que reportar a la SBS mensual, trimestral, anual. Tenemos auditoría anual de la SBS que revisan la empresa, como se dice, de cabo a rabo. Entonces nosotros tenemos que llevar un orden regulatorio y nosotros tenemos también que cuidar una reputación empresarial, una reputación personal, con lo cual el mercado, tú sabes que es pequeño, no hay muchas empresas fiduciarias y las que hay pues cuidan mucho su imagen, su nombre y hacen las cosas con mucho profesionalismo. Acuérdate que la palabra fiducia viene del trust y el trust es confianza. Este es un negocio de confianza, es un servicio que tiene que representar un ingrediente de confianza. Ahora, quienes de una u otra manera estamos vinculados al fideicomiso, a la fiducia, sabemos que hay algunos países acá en Latinoamérica que son abanderados de la fiducia, ¿no? Como por ejemplo Colombia, ¿no? En donde creo que hay pues como 30 fiduciarias y acá en el Perú tenemos 6 nada más. Sí. ¿Cuál sería tu comentario? ¿Por qué crees que Colombia le ha dado más, digamos, enfoque, interés a la fiducia y acá en Perú todavía estamos con freno de mano? Mira, es una pregunta bien interesante, ¿ya? Por ejemplo, Colombia tiene un patrimonio administrado que puede ser 8 veces más que el patrimonio que administran las fiduciarias peruanas, y efectivamente, son casi 30, ¿no? Allá en Colombia. Yo conversaba con un colombiano sobre esto y él me decía, mira, acá hay dos cosas. Uno es que como que nosotros pusimos la mano primero que los bancos. Acá, más que cartas fianza, se piden fideicomisos para muchas transacciones comerciales, ¿no? Entonces, porque acá en el Perú veo que se usa mucho la carta fianza, acá no, me dice, acá es todo fideicomiso. Ustedes tienen los fondos de inversión, nosotros tenemos fondos de inversión a través de los fideicomisos. Entonces, como que nos establecimos primero en el mercado y fuimos creciendo rápidamente. Ahí vamos a hacer una pausa, Geraldo, porque quiero que nos expliques también la diferencia entre el fideicomiso de titulización, que es el que utilizan normalmente los fondos de inversión, y el fideicomiso, entre comillas, bancario, que es una garantía, ¿no? Nos vamos a la segunda pausa de este podcast. Geraldo, cuando hablábamos de Colombia, y tú decías de que tus colegas colombianos te habían comentado que ellos habían puesto primero la mano, y entonces eso generó, digamos, una práctica crediticia el ir por el fideicomiso. A mí me llamó mucho la atención alguna vez en estos COLAFI, ¿no? Estos congresos latinoamericanos del fideicomiso, por ahí nos tocó, y me acuerdo que fui a una oficina de una fiduciaria y había un letrero que decía, no haga empresas, haga fideicomisos. Y eso me llevó a pensar de que incluso una actividad negocial, o sea, un negocio, no tienes que formar
constituir formalmente una sociedad mercantil. Pudieras hacerlo a través de un fideicomiso. El fideicomiso tiene un RUC. Así es, Coméntanos de eso. a diferencia del Perú, en el cual el fideicomiso no tiene un RUC, el fideicomiso es un vehículo, digamos, neutro, y el que tributa es el fideicomitente, ¿no? Que es el que origina el fideicomiso. En Colombia no, en Colombia el fideicomiso tiene un RUC, un número de RUC, un número de NIT, como se llama en Colombia, una identificación tributaria, ¿no? Lo cual es totalmente distinto a lo que sucede acá. Entonces, en todo caso, sí, no haga empresa, haga fideicomiso. O sea, viabilice su negocio a través de un fideicomiso, porque el fideicomiso contrata, tiene RUC y todo. Acá también el fideicomiso puede celebrar unos actos de contratación, pero no como en Colombia, ¿no? Y otra de las cosas que en Colombia nos lleva años de ventaja es el fideicomiso, digamos, el que va a comprar un inmueble en Colombia, una persona natural, Rafael, Geraldo, un inmueble en planos, en proyecto, un departamento, no se le ocurre pagar si no hay un fideicomiso al costado de la estructura. No porque la ley los obligue, sino porque es una costumbre del mercado. Porque el riesgo cuando tú compras un inmueble en planos en el Perú, un bien futuro, ese riesgo lo asumes totalmente tú, comprador. Porque ¿qué pasa si la inmobiliaria no desarrolla el proyecto y no termina el departamento? Claro. Te comes tú el riesgo. En Colombia es distinto. En Colombia todos esos flujos entran a un fideicomiso. Pero fíjate, acá, ya que has tocado ese tema, muy importante por cierto, en los proyectos inmobiliarios, cuando entra un banco sponsor, ¿no? Porque en la primera etapa, cuando digamos, el contratista, el constructor, tiene que armar su proyecto y tiene que comprar el inmueble, tiene que sacar las licencias, tiene que hacer los planos, eso sí se lo come el constructor solo. Hasta que llega a una meta, a un hito, que generalmente es el 30% de preventa, ¿no? Y ya entra un banco sponsor que le presta y ese banco de todas maneras va a exigir un fideicomiso. No solo sobre el terreno, sino sobre los flujos futuros de las ventas de los departamentos que recién se van a construir. Sí. Sí, el banco generalmente exige un fideicomiso, aunque no siempre. Ojo que a veces lo trabajan sin fideicomiso, cosa distinta a Colombia, porque en Colombia siempre está el fideicomiso en este tipo de proyectos. Acá algunas veces prescinden del fideicomiso, otras veces las áreas de riesgos dicen no, otras sí, depende de la calidad del constructor, ¿no? Pero sí, y hay dos etapas marcadas, ya llegando a ese tema. Una es el famoso land banking, que es el préstamo al constructor, un préstamo puente para que compre el proyecto y, digamos, empiece a prevender las unidades inmobiliarias. Y después ese proyecto se hace bancable con el número de preventas y entra el banco sponsor, ¿no? Y el banco sponsor exige o fideicomiso, que reciba todos los flujos de las ventas en una cuenta separada, una cuenta del fideicomiso, o lo canaliza el propio banco, ¿no? Con una especie de canalización de flujos. Normalmente, ¿no? Esos bienes futuros, los departamentos, generalmente son créditos hipotecarios. Claro. ¿No? Claro. Entonces, los importes de los créditos hipotecarios van a un fideicomiso, claro, ¿no? Y todavía no hay hipoteca. Claro, no hay hipoteca. Porque no hay inmueble. No hay inmueble. Claro. Lo que tiene el banco es la hipoteca de la matriz, de, claro, de todo el predio, así ¿no? Así es. Ahora, pues si hay un default de pago del desarrollador inmobiliario, el banco tiene que salir a ejecutar esa hipoteca, demandar al desarrollador en el Poder Judicial y ganar el proceso. Y tú sabes que en el Poder Judicial la duración del proceso depende de cómo se defienda el deudor. Correcto. Y qué tan mañoso sea en el proceso. Y es ahí donde hay digamos, un atributo totalmente notable que tiene el fideicomiso de permitir una ejecución mucho más sumaria, rápida. Y predecible. Y predecible. Me gusta esa palabra, predecible. Ahora dime, también en el mundo financiero, tú sabes que existe lo que yo llamo el mercado tradicional, que es las entidades financieras, aseguradoras, supervisadas por la SBS. Y por otro lado, el mercado financiero no tradicional, que son los fondos de inversión o los mecanismos de inversión de valores. Me refiero al mundo de la superintendencia de mercado de valores.
en este mundo no tradicional de la Superintendencia de Mercado de Valores también hay fideicomisos y obviamente en el mundo bancario existen muchos fideicomisos. ¿Cuál es la diferencia sustantiva entre el fideicomiso en un mercado de valores y un fideicomiso en el mundo tradicional de los bancos? Bueno, muy buena pregunta. Mira, son dos mundos. El mundo de la Superintendencia de Mercado de Valores regula al fideicomiso de titulización o a las sociedades titulizadoras que pueden constituir un fideicomiso que tiene como finalidad emitir un bono, ¿no? Un bono ingresa al patrimonio activos y emiten un bono para que lo compre un inversionista. En caso de default, se vende. En lenguaje sencillo, Gerardo, porque nos escucha gente que a veces no es abogada como tú, como yo. Es decir, una empresa quiere captar dinero, ¿ok? Y entonces va a una sociedad titulizadora. Esa sociedad titulizadora va a jalar dinero, va a recibir dinero de inversionistas que pueden ser instituciones, sí, ¿no? O pueden ser personas naturales, ¿ok? Y ese dinero entra a un fideicomiso. Como consecuencia de la inversión que hacen estos inversionistas institucionales o personas naturales, van a recibir un documento llamado bono que les va a dar un interés, que le va a dar un rédito, un beneficio económico. Sí. Ese mecanismo es la titulación, ¿no? Sí, tal cual. Es el objetivo central de una sociedad titulizadora. Es decir, formalizar la inversión, recibir el dinero y emitirle un documento llamado bono al inversionista, y ese dinero tiene que estar en un fideicomiso. Ahora, ese fideicomiso lo hacen las sociedades titularizadoras y que reportan a la Superintendencia de Mercado de Valores. Claro. Ese no es el fideicomiso que hacen ustedes. No. Porque ese bono es un valor mobiliario, se emite en el mercado público de valores, ¿no? Ah, ok, ¿no? Ok, buenísimo. Nosotros no, nosotros reportamos a la Superintendencia de Banca y Seguros, y este es un fideicomiso de naturaleza bancaria, un fideicomiso que tiene una finalidad más de garantía, a diferencia de titulización, ¿no? Ok, ahora... De garantía y administración, pero en la administración también hay una garantía atrás, porque tú puedes recibir activos en garantía, ¿no? Y también puedes recibir plata digamos, y hacer algo con ese dinero, o hacer algo con esos activos. Un encargo. Y ese encargo ya tiene un componente de administración. Ahora, existe en el mercado, y ya decíamos que son solo 6, si no me equivoco, fiduciarias, algunas instituciones, como la tuya, como TMF Fiduperú, que solo son fiduciarias. Sí. Hay otras entidades, como algunos bancos, que son bancos, que prestan dinero, pero que a la vez han recibido la autorización de ser fiduciario. O sea, existe esa dualidad. Sí, en el mercado peruano existe eso, existen bancos que la licencia de bancos, la ley de bancos les permite hacer muchas actividades, además de la intermediación clásica, actividades de fiduciarios. Tienen un departamento dentro del banco que se encargan de estos negocios. No son todos los bancos peruanos que hacen estos negocios. Son pocos. Son pocos. Y obviamente su negocio principal es hacer fideicomisos. Además tienen una restricción, que cuando ellos prestan dinero... No pueden ser fiduciarios de sí mismos. No pueden ser fiduciarios de sí mismos, ¿no? Y existen las otras entidades, como la empresa a la cual tú representas, que solo son fiduciarios. Que solo son fiduciarios y somos independientes, digamos, del lado del grupo financiero peruano, ¿no? Son totalmente independientes. Buenísimo. Ok, nos vamos a la última interrupción. Todavía quedan algunos temitas, Geraldo, que vamos a tocar. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Geraldo, en esta coyuntura en donde también la pandemia ha acelerado la virtualidad, celebrar ese tipo de contratos como el fideicomiso, en donde la confianza, como tú bien has señalado, es muy importante, lleva el compromiso de los actores que estamos en difundirlo, ¿no? Bajo ese punto de vista, ustedes como TMF Fiduperú tienen algunos años, estuvieron con otros accionistas, hoy día están con un grupo europeo. Coméntanos un poco qué es lo que hace TMF, aparte del fideicomiso y en el fideicomiso, ¿no? Perfecto. Bueno, nosotros estamos desde 2008 en este mercado, ¿no?
Nuestro accionista fue el Grupo Bancolombia. El Grupo Bancolombia decidió salir del Perú y vendió algunas compañías que tenía constituidas en el Perú. Y TMF Group, que es una compañía multiglobal con operaciones en varias partes del mundo, decidió comprar el negocio de Fidu Perú. TMF pertenece a un fondo de inversión, a un gran fondo de inversión europeo. Sus headquarters o sus oficinas principales están en Holanda y en Inglaterra. Y tenemos dos grandes líneas de negocio. Una es los negocios fiduciarios en el Perú y en otras partes, y otro es el outsourcing contable, los servicios de contabilidad, pago de planillas, secretariado corporativo. Son estos negocios que se denominan business partner. O sea, tú necesitas que un back office de tu empresa y no quieres... no tienes que dedicarte a algo que no es el core del negocio. Exactamente. Eso es, básicamente. Ese es el concepto básico. Tú dedícate al core y yo me encargo de la parte operativa. Y ese es un mensaje que también va a nuestros oyentes empresarios. Es decir, a veces nos empecinamos, nos obsesionamos con cubrir todas las posiciones, todas las áreas, todos los servicios que involucran un negocio, pero no necesariamente es así. O sea, lo que tú me estás diciendo es, un business partner no es otra cosa que es una tercerización de aquellas actividades que no son el foco principal de tu negocio, ¿no? Exactamente, pero que hay que atenderlas bien para que tu negocio funcione, ¿no? Y este servicio lo utilizan empresas de cualquier tamaño. De cualquier tamaño, es increíble. Yo cuando ingresé al mundo TMF pensaba que eran empresas chicas que se están constituyendo y que después prescinden de los servicios, y cuando reviso la lista de clientes me doy cuenta que hay corporaciones gigantes ahí como clientes que mantienen todavía el servicio, ya se han acostumbrado a la calidad del servicio, al tipo de servicio y se despreocupan de esa área. Claro, la contabilidad me la maneja TMF, punto. Y dicho de otra forma también, porque tú sabes que hay muchas empresas contratistas que nos escuchan, que son empresas pequeñas o medianas y que también podrían utilizar este servicio de la tercerización de estos servicios que no son la actividad principal del negocio. Solo están referidos a contabilidad, tesorería, pago de planillas, esquelas tributarias, domiciliación, actas de directorio, de juntas de accionistas, lo que se llama el secretariado corporativo, ¿no? Aumentos de capital vienen por ese lado. Tenemos un equipo legal que se encarga de eso. Conducido en una empresa como la de ustedes, que a su vez es fiduciaria. No, ahí somos dos empresas. Ahí aclaro, en el Perú somos dos empresas. TMF Fidu Perú, que es su negocio exclusivo, además su objeto social exclusivo por ley es fideicomisos y servicios de agente a través de comisiones de confianza. Esa es la facultad que nos da la ley de bancos. Y la otra empresa, que es TMF Perú, esa sí se encarga de estos servicios de business partner. Buenísimo, buenísimo. Geraldo, cuando te escuchaba también recordaba una operación que en algún momento lo conversamos, en donde a veces, por la envergadura, por la cuantía de una operación, existen en el mercado financiero las famosas cuentas escrow, que son unas cuentas especiales que algunos bancos, muy pocos, lo hacen, que es poner ciertos recursos, dinero, en una cuenta especial que requiere una doble firma entre el banco y la empresa para administrar con algún objeto esos recursos. Sin embargo, la cuenta escrow, que es, digamos, una buena herramienta, no deja de ser endeble. Y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos esa cuenta escrow en un fideicomiso simple, y le damos la cobertura de la inembargabilidad, de que nadie se pueda meter? Totalmente. Y yo te cuento casos, pues yo vengo del mundo de la banca, he trabajado en un banco importante en el Perú, en el cual había dolores de cabeza, porque el mismo banco que era el agente escrow, por ahí saltaba un embargo en la cuenta y no había a veces una coordinación entre las áreas, ¿no? Porque la cuenta escrow es una cuenta embargable.
Exactamente. Entonces, caía el embargo, había que levantarlo, porque el banco estaba dando el servicio de agente escrow. Entonces, contra esa realidad era complicado ese tipo de producto. En cambio, el fideicomiso es distinto, es inembargable. Lo podemos hacer a través de un fideicomiso, un pequeño fideicomiso, ¿no? Con unos costos obviamente más bajos, el servicio de escrow. O sea, los empresarios que quieran utilizar una cuenta escrow tienen ahí un riesgo y les aconsejamos que en vez de hacer la cuenta escrow, mejor utilicen un fideicomiso simple, Sí. mucho más ágil, Sí. menos costoso, pero totalmente seguro. Totalmente blindado. Totalmente blindado. De eso se trata. Yo podría ser agente escrow, pero no me atrevo porque quiero cuidar mi reputación. Porque la empresa que da el poder para hacer la cuenta escrow, ¿no? Podría revocar mi poder. Y yo, que soy el agente escrow, podría quedar fuera y se pueden llevar el dinero. Entonces, no, prefiero yo controlar la cuenta como empresa fiduciaria. Obviamente, el cliente puede ver los saldos de su cuenta, claro, puede mirar, pero los poderes de la cuenta los tengo yo. La cuenta la abre la empresa fiduciaria en el banco. Vamos cerrando esta conversación, Geraldo, y a mí me gustaría, siempre en ese afán de difundir el fideicomiso, que tú nos compartas cómo en el interior del país, ¿ya? Es decir, en la selva, en la sierra, en la costa norte, en la costa sur, las empresas se están animando a utilizar el fideicomiso. ¿Qué les dirías tú? Porque pareciera que el fideicomiso solo se utiliza en Lima, o principalmente se utiliza en Lima. Cuéntanos un poco esa experiencia. Mira, cada vez más se están usando fideicomisos también en provincia, ¿no? El gran reto acá es hacer una difusión adecuada en el mercado, ¿no? Porque mucha gente en provincia no conoce el fideicomiso. Pero cuando ya lo conocen, cuando ya arman un fideicomiso, después repiten, arman un segundo y un tercero, o hasta un cuarto. El tema es que el mensaje llegue y que las empresas sepan que existe una herramienta segura, confiable, eficaz, profesional. Por ejemplo, acá hay un tip, nuevamente me acabo de acordar cuando te escucho. Tenemos, porque es real este caso, tenemos un fideicomiso de una obra pública en el norte del país, y obviamente cuando el fiduciario abre las cuentas bancarias del fideicomiso, normalmente por costumbre las abre en Lima, pero debidamente asesorado, el cliente dijo, oye, ¿y por qué no la abrimos la cuenta en la plaza donde va a ser la obra? Eso le va a reducir sus costos de las transferencias mensuales que haya. Sí. Y efectivamente, gracias a ustedes, se han abierto las cuentas del fideicomiso en una cuenta bancaria de la plaza en provincia donde se va a hacer la obra, ¿no? Sí, sí, y eso es muy bueno porque efectivamente reduce esos costos de transacción. Claro, como que también con una debida asesoría, y nuevamente comienzo a recordar, fíjate, nos ha tocado en la práctica estructurar fideicomisos de cuantías interesantes, ¿no? Porque una cosa es hacer un fideicomiso de una obra pues, de 10 millones, 20 millones y otra cosa ya de 100 millones, de 200 millones. Nos ha tocado en AIT Capital hacer ese tipo de operaciones. Y lo que la ley de contratación ha omitido involuntariamente, pero lo ha omitido, es que el dinero de los adelantos que van a una cuenta de fideicomiso, administrado por un fiduciario como ustedes, no les genera un beneficio económico, un rendimiento económico. Y repito, imagínate una obra de 200 millones, el 30% de adelanto, estamos hablando de 60 millones. Uh-huh. Y esos 60 millones, mientras se van utilizando, van generando un interés, el cual, si en el propio fideicomiso se le buscara una solución, pudiera beneficiar o a la entidad pública o para cubrir los costos del fideicomiso. Y es ahí donde ustedes también van a saber administrar conforme a las instrucciones que reciban. Sí, totalmente, ¿no? Se puede evaluar hacer overnights, se puede evaluar hacer algún tipo de beneficio para esos fondos, ¿no? Para que tengan un rédito. Ustedes como fiduciarios también podrían buscar la mejor alternativa de rendimiento que les pueda dar. O sea, entre las opciones de los bancos donde se abren las cuentas, ustedes... Sí. Un banco que nos dé mejores condiciones. Mejores tasas. Mejores tasas, claro. Excelente, excelente. Claro. A ver, Geraldo, para ir cerrando esta conversación, me gustaría que les digas a nuestros oyentes dónde te pueden ubicar,
A ver, danos tu página web, tu correo, tu teléfono, de tal forma que se sientan en la comodidad y en la libertad de poder comunicarse contigo para saber un poco más sobre fideicomiso. Perfecto, nos ubican en la página web TMF Group Perú o TMF Fidu Perú. Mi teléfono es el 948-561-549 y mi correo electrónico es geraldo.arosemena@tmf-mediogroup.com. Excelente. Geraldo, siempre el tiempo nos queda corto. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y será seguro hasta otra oportunidad. Gracias, Rafael, un gusto estar acá. Y a nuestros oyentes les decimos que nos sigan escuchando y atentos porque los jueves son los días en que conversan con Rafael sobre finanzas y infraestructura. Hasta la próxima.